Y seguimos en Venezuela. La prensa independiente sigue en la mira del régimen de Nicolás Maduro. El Colegio Nacional de Periodistas en Caracas ha revelado que con el impedimento de ingreso al país del periodista John Carlin, las deportaciones de comunicadores extranjeros asciende a 13 en lo que va de este año 2019. El columnista del diario El Clarín fue expulsado el lunes de Venezuela por la administración madurista, lo que le impidió participar de unas charlas convocadas por organizaciones civiles y de derechos humanos. Ante la Secretaría de la Contraloría. Está con nosotros Carlos Correa, director de la ONG venezolana Espacio Público. Carlos, buena tarde, como siempre, es un gusto conversar contigo, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a toda la gente que a esta hora está en sintonía. Muchas gracias por la invitación. Carlos, siempre en la mira del régimen, antes con Hugo Chávez, ahora con Nicolás Maduro. En el 2019, 13 periodistas, uno de ellos en el caso reciente, quienes querían participar de una actividad organizada por ONGs, por gremios de periodistas, sencillamente el régimen dice no entras y ya. Bueno, mira, una de las cosas que nosotros observamos a lo largo de este año, para los datos nuestros hasta la fecha, o sea, hasta el mes de septiembre, nosotros hemos documentado 97 detenciones. Es decir, periodistas que han sido detenidos, en algunos casos por un rato, otros por un tiempo. Y después, a lo largo de este año, hay varios casos en los que, en algunos casos, a los periodistas no les dejaron entrar. En otros casos fueron deportados. Recuerda, a finales del mes de enero, por ejemplo, fueron detenidos 2 periodistas franceses, 2 colombianos, 2 chilenos, un español, un brasilero. Todos fueron detenidos y después deportaron a los 2 periodistas chilenos. También detuvieron a otros periodistas locales. Es decir, a lo largo de este año hemos tenido muchísimos casos de detención. En el caso de John Carlin, que es un periodista, pero que además de eso hizo una cobertura importante sobre la situación en Sudáfrica, había sido invitado por otro lado, invitado gratuitamente, es decir, venía acá a participar en unas reuniones precisamente en relación a la necesidad de que la sociedad venezolana se encuentre, dialogue y de alguna manera pueda deliberar. Y por un lado, la información que yo tengo directamente del propio John Carlin es que él iba a venir a Venezuela y la Cancillería sabía que venía a Venezuela. Entonces, habla un poco de la lógica de la arbitrariedad, de las razones. Uno no sabe por qué efectivamente no dejaron entrar a este periodista, pero es parte de una política sistemática que a lo largo de este año se ha expresado de manera muy dura, muy fuerte, con este número de detenciones que te señalo, que son casi un centenar, de detenciones de periodistas que están o haciendo cobertura o que están en una determinada zona y son detenidos, ¿no? Carlos, se cierran los espacios para ese debate de ideas, para que distintas corrientes del pensamiento puedan reunirse o tener como sede Caracas para pensar, para hablar, para repensar la situación de los medios, de la sociedad civil frente a la información, por ejemplo. Bueno, mira, una de las cosas que ha pasado a lo largo de este año es que efectivamente ya, por ejemplo, hay 8 o 10 estados donde no hay medios independientes. Hay una situación en la que efectivamente, entonces la gente para informarse tiene que tener una actitud, digamos, muy activa para tratar de buscar la información. Y ya desde hace un tiempo estamos teniendo dificultades, por ejemplo, a la hora de organizar una actividad en un hotel. Es decir, si quieres, oye, mire, queremos hacer una reunión para conversar sobre la situación del país. Entonces, muchas veces en algunos lugares ya le colocan restricciones. Mire, usted no puede hablar de determinados temas. Estamos hablando de locales, en locales públicos, pero que están en hoteles o en esta situación. Hay cada vez menos espacio para deliberar y en el caso de expresarse en algunas ocasiones tiene altos costos para las personas. ¿Cuál es la situación actual de los medios? ¿Hacia dónde se han ido algunos de línea independiente que sobreviven en Venezuela para poder llegar a sus audiencias y para poder llegar en general, que es lo que se quiere desde un medio de comunicación, a todo un público, en este caso el público venezolano? A ver, ahí hay como dos dimensiones en las que se ha ido moviendo. O sea, están
una política estatal que es restrictiva y que castiga a los medios, periodistas y por lo tanto castiga a la sociedad venezolana para informarse. Entonces, cuando en Venezuela se cierran canales de televisión, la gente se ha ido a otras ofertas televisivas. Te pongo el caso del 2007, se cierra RCTV, la gente migra al canal por cable, o va a la oferta de otros canales más bien informativos. Cuando se cierran las televisoras, van a algunas emisoras de radio. Entonces, lo que ha venido pasando en el último tiempo, sobre todo en los últimos 4 años, es que han cerrado cantidad de periódicos impresos, ¿no? Entonces, la radio tiene muy pocos espacios, la televisión es muy difícil encontrar ofertas de televisión donde uno pueda acceder libremente y ver noticias con tratamiento periodístico. Este canal no se puede ver en Venezuela. Este canal es un canal que se veía a través de las cableoperadoras y no se puede ver desde el 2004, desde el 2014, desde el 2017 no se puede ver CNN en español. Es decir, todos los canales de carácter informativo que hacían cobertura sobre Venezuela están restringidos. En este momento, ¿dónde está el refugio informativo de la gente? Las redes sociales, las plataformas de algunos medios impresos que se han transformado en plataformas basadas en web y también algunas emisoras de radio. Algunas emisoras de radio se han convertido en plataformas basadas en web, por supuesto con menos alcance, con más dificultades y que implica que también la sociedad que se informe a otros sectores de la sociedad que tienen más límites. Es un ecosistema muy restringido, muy limitado para que circule libremente la información. Carlos, hay otra realidad, y es que si bien las plataformas digitales son una opción, no hay luz en Venezuela. El servicio de Internet cada vez es más lento y más restringido, pues si no hay luz, no hay tampoco un servicio de Internet ni móvil ni fijo. Más caro, es decir, cuando tú revisas, por ejemplo, cómo la gente, cómo se accede la gente a ver las noticias de las plataformas web, más del 70-80% de las personas utilizan sus teléfonos celulares. No sabemos si lo utilizan con Wi-Fi o lo utilizan con sus datos, y los datos son cada vez más caros en relación a los salarios venezolanos. Los apagones, las deliberadas también políticas que restringen y que cercenan y bloquean sitios web, hacen que allí efectivamente informarse sea costoso. Es decir, tú tienes que dedicar esfuerzo y tiempo y además recursos para informarte. Entonces no es que, por eso es que no es equivalente la posibilidad de informarte a través de las redes sociales o las ofertas que allí hay en las plataformas, en el ámbito de las web y de los proyectos periodísticos que se han basado en esas plataformas, no es equivalente a lo que teníamos hace 5 años, que había periódicos, habían algunos programas de radio, habían algunos programas de televisión. Ahora cada vez esos son espacios muchísimo más restringidos, con menos espacios de libertad, con menos posibilidad de deliberar los grandes problemas del país. Si nosotros vamos a la televisión, por ejemplo, ¿tienen ustedes documentado ese balance de cuánto acceso tiene, por citar parte de la situación política de Venezuela, la Asamblea Nacional como organismo del Estado, el gobierno interino que dirige Juan Guaidó, frente a las noticias o la propaganda del régimen de Venezuela? A ver, mira, desde que empezó todo este proyecto político han cerrado 15 televisoras, ¿no? Estamos hablando de 15 televisoras, incluyendo los canales internacionales. Por ejemplo, Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional y que de alguna manera dice y se es reconocido como presidente legítimo de Venezuela por un número importante de países, nunca ha sido entrevistado en la televisión abierta en Venezuela, nunca. No ha sido entrevistado en ninguna radio venezolana. Es decir, su lógica de comunicación es a través de redes sociales, a través de algunas personas que tienen, que son venezolanos y que tienen en sus redes sociales numerosos seguidores y que les han hecho entrevistas, pero no ha habido a través de la radio venezolana, no ha entrevistado en directo a Juan Guaidó en ninguna oportunidad, ni tampoco la televisión abierta venezolana lo ha hecho. Es decir, es un desconocido para los medios audiovisuales venezolanos Juan Guaidó. Es decir, no ha aparecido nunca, nunca lo han entrevistado, nunca, y si lo hacen, entonces tienen una serie de consecuencias los medios que lo hacen. Es decir, esto es un mecanismo, un dispositivo de censura claro, abierto, que hace que la sociedad venezolana no tenga información, no conozca cuáles son los planteamientos que tiene Juan Guaidó,
no tiene la posibilidad de deliberar sobre ellos, incluso no tiene la posibilidad de decir, formarse su opinión y decir, oye, estoy de acuerdo en esto o estoy en desacuerdo en esto, es decir, porque no lo ven, no está, es invisible para los medios venezolanos. ¿De quién es la responsabilidad, Carlos? Y esto te lo pregunto para que lo entiendan nuestros televidentes en América Latina. Una persona que dirige un poder del Estado, una persona que dirige un proyecto político que es seguido por gran cantidad de ciudadanos a ver de las actividades de calle que nosotros, al menos en este canal, registramos. ¿Y cómo puede entender alguien que el presidente del Parlamento, que es la casa de las ideas y que representa la diversidad política, cultural, ideológica de un país, no haya tenido un solo segundo en una entrevista? ¿Es responsabilidad de los periodistas, de los dueños de medios, o responde simplemente a una decisión de quienes administran el poder en Venezuela? Es una política de Estado, es una política de Estado en la que hay concurrencia de todos los poderes. Estamos hablando del Ejecutivo, el Ejecutivo, la Fiscalía, porque muchas veces tú tienes actuaciones que son concurrentes, es decir, tú ves cómo la Fiscalía impulsa una iniciativa para penalizar lo que dice un periodista o hay una dinámica en la que actúa un órgano policial. Es una política de Estado que castiga el que de alguna manera todo aquel que tiene o expresa una opinión crítica en relación al gobierno venezolano, de alguna manera es castigado, es censurado, es limitado. Especialmente los liderazgos políticos que de alguna manera están planteando opciones distintas en relación a lo que tiene que hacerse con la gestión del país. En el caso de Juan Guaidó y otros liderazgos políticos también han sido, tienen muy pocos espacios en los medios tradicionales venezolanos. El 5 de enero del año 2019 fue electo Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Desde ese momento, lo documenta la ONG venezolana Espacio Público, nos lo comenta Carlos Correa, no ha tenido una sola entrevista en un medio de comunicación nacional en Venezuela en señal abierta. Y las restricciones para cuando se difunde una entrevista en plataformas digitales llegan a los periodistas y a los medios de comunicación. Con eso nos quedamos, Carlos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta pronto.